La esencia y la presencia del principio ético. Hola, un saludo para todos. El sentido crítico lleva al hombre a plantearse si debe obedecer aquello con lo que no está de acuerdo, y así surge el momento en el que se impone la regla de que acata el derecho en la medida de la convicción. Soy Juan José Bocarán Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio, paradigma para la transmutación universal del Estado y del derecho. El canal es Iusética, el derecho del nuevo milenio, dignificado por la moral. A medida que el hombre evoluciona con la conciencia que le abre la libertad, agudiza el sentido crítico, valora, compara, escoge, decide. Ha hecho de la crítica una aliada permanente y esta tendencia incide sobre el derecho. Lo somete a juicio de valoración moral, se formula preguntas respecto a sus razones, no lo admite sin más, obedece a regañadientes cuando una norma le parece injusta, por lo que se revela y cae en la ingobernabilidad, o por el contrario manifiesta complacencia cuando se imponen la verdad y la justicia. Hay quienes claman porque se ha tomado en cuenta un elemento trascendente del cual deba partir el derecho para que pueda garantizar ante todo y sobre todo seguridad. Ese elemento trascendente es la moral sintetizada en el principio ético. Origen, razón de ser y definición del principio ético. La consagración misma de los derechos humanos introduce necesariamente en los diversos sistemas jurídicos del mundo la presencia de un parámetro esencial, multivalente y humanizador que ordena al Estado sujetar sus actuaciones y el derecho al imperio de los valores éticos y de los principios morales. Se trata del principio ético cuyas consecuencias son fundamentalmente significativas. No existe Estado alguno que pueda escapar a la vigencia del principio ético, pues el mismo está presente de un modo u otro en todo ordenamiento jurídico que haya acogido los derechos humanos. Reconocidos los derechos humanos, los estados son estados éticos de derecho. En ellos subyace un derecho nuevo fundado en el principio ético. Esta conjunción tácita de estados éticos en virtud del mismo principio y por la misma causa conforman una comunidad ética internacional que es necesario destacar y dinamizar como tal. Significado de la presencia del principio ético. ¿Pero qué quiere decir la presencia del principio ético en el ordenamiento jurídico? Conforme a la iusética, en el Estado ético de derecho, el principio ético es la expresión constitucional de la moral que al llamado del derecho se implantó en el ordenamiento jurídico a raíz del reencuentro de la moral con el derecho. La simbiosis o unión de la moral con el derecho implica lógicamente que la moral adquiere en el sistema legal el carácter de ley, ley moral por naturaleza y jurídica por delegación del propio derecho, ley moral por el contenido y jurídica por la coercibilidad. Así pues, el reencuentro de la moral con el derecho juridiza la moral y la convierte en ley moral, tan obligatoria para el Estado y para los funcionarios como cualquier otra disposición constitucional, solo que se trata del vértice supremo del ordenamiento jurídico externamente representado por el principio ético. La obligatoriedad jurídica de la ley moral hace de ella línea coactiva y constante de orientación y mensuración de todas las actuaciones del Estado y del ordenamiento jurídico. De esta manera, el principio ético cobra carácter jurídico sin abandonar su naturaleza ética y con la categoría de principio fundamental, todo lo cual lo erige en el principio supremo del ordenamiento jurídico. Ello determina que los funcionarios estén en la obligación de someter absolutamente todas las actuaciones estatales
a los valores y principios de la ética, so pena de desacato a la Constitución. No se trata de una concesión graciosa del funcionario a la moral, sino de un deber jurídico de acatamiento. Ahora bien, si hemos mencionado el principio ético, la moral y la ley moral, ¿cuál es la relación que media entre estos tres elementos? La relación es la siguiente. A. La moral introduce en el sistema legal el valor de la dignidad humana como centro de atención del Estado y del ordenamiento jurídico y se convierte en ley moral. B. La ley moral impone coactivamente al Estado y al funcionario el principio superior de perfección del orden moral. C. El principio ético concentra el conjunto de valores éticos y de principios morales que deben acatar el Estado y el funcionario y representa y sintetiza la ley moral y el principio superior de perfección. En síntesis, el Estado debe satisfacer los valores éticos y los principios morales en atención a la realización exclusiva del bien en pro de la dignidad humana. Los valores éticos tienen por objeto orientar e impulsar al Estado y hacia la mayor perfección de la sociedad y de la humanidad. El número de estos valores o principios es indefinido, pues a los tradicionales como justicia, equidad, verdad, veracidad, solidaridad, dignidad, probidad, honradez, rectitud, objetividad, imparcialidad, etcétera, etcétera, se van sumando otros nuevos derivados de las necesidades históricas de la sociedad. Desde la etapa de mera idea inicial, toda actuación del Estado debe ser contrastada con estos valores para establecer la rectitud de los fines en atención al bien. La presencia de este principio impone la obligación de que todo el Estado se exprese y realice en función de la dignidad humana, razón por la cual los derechos humanos deben ser tomados en cuenta en la creación, interpretación y aplicación de todas las normas, absolutamente todas. Siendo esto así, cuando se dice que toda actuación del Estado está regida por el principio ético, quiere decirse que toda actuación estatal debe realizarse en función de los derechos humanos. Y cuando se dice que todo el ordenamiento jurídico está sometido al principio ético, quiere decirse que absolutamente todas las leyes deben crearse, interpretarse y aplicarse en función de estos derechos. Conforme al principio superior de perfección del orden moral, el Estado está obligado a practicar siempre el bien y únicamente el bien cuando realiza sus actuaciones. El concepto del bien al que se refiere el principio superior de perfección tiene pues carácter objetivo y universal. Versa siempre sobre el favorecimiento de la dignidad humana. El Estado realiza ese bien respecto a la dignidad humana porque contribuye con sus actuaciones y con el sistema jurídico al perfeccionamiento cada vez mayor de los seres humanos como individuos y como colectividad. De todo lo anterior se deriva que el funcionario está en el deber de enmarcar la actuación estatal en ese conjunto de valores para producir el bien que de dicha actuación se espera, a saber, contribuir a la defensa y enriquecimiento de la dignidad humana. Los valores superiores que implica o resume el principio ético rodean a manera de ideales o fines el principio superior de perfección y en función de éste se aplican ellos. Ante la responsabilidad del funcionario, la ley moral hace presuponer la regla de la rectitud de conciencia, es decir, la sana intención y el deseo sincero y profundo de realizar el bien sin meras apariencias ni desviaciones, valorando la vida humana, reconociendo la libertad, practicando la justicia y la igualdad, fomentando la solidaridad humana y social, acatando los valores y principios democráticos y el pluralismo político. Basta entonces que el funcionario realice las actuaciones del Estado o los elementos del ordenamiento jurídico atentando contra alguno de los valores superiores para que se deba considerar infringido el principio superior de perfección y en consecuencia el principio ético, pues el menoscabo de uno de estos valores impide la realización del bien. El funcionario quebranta la ley moral y debe ser procesado por violación del principio ético cuando actúa con torcidas o perversas intenciones o mala fe, cuando desvía los fines de la ley o tergiversa de algún modo la verdad de los hechos, o utiliza con mala intención las instituciones jurídicas
arrastrándolas hacia fines contrarios a la ley. En resumen, el principio ético es el principio supremo del ordenamiento jurídico y la síntesis de todo el sistema de normas, principios y valores éticos y morales. Sobre la base de la ley moral y del principio superior de perfección del orden moral, debe regirse el Estado y el funcionario, así como el ordenamiento jurídico, para favorecer la dignidad humana. El principio ético se mueve con holgura en el ámbito jurídico, no solo como efecto de la delegación que en él hizo el derecho, sino también como resultado de la naturaleza misma de la ley moral que le sirve de fundamento. Debido a su dignidad axiológica y a su carácter superior, la ley moral genera su propia estructura de pensamiento, que lleva a extraer inferencias, corolarios y conclusiones específicos del orden moral subordinante del sistema jurídico. De dicha estructura inherente a la ley moral emana el sistema iusético adjetivo, o sistema de acciones y recursos morales, y por cuanto se trata esencialmente de transmutar el Estado y el derecho para que se conviertan en instrumentos de la realización práctica de los derechos humanos, se desprende que el principio ético es factor y garantía de estos derechos. El principio ético es trivalente, axiológico y bidimensional, como lo hemos dicho en otra oportunidad, y todo ello hace de él una norma plena. De ahí su carácter cualitativamente superior. Pero ¿cuáles son las bases lógicas de la regencia endojurídica de la ley moral? Las siguientes son bases de nuestra tesis de que la moral es ley jurídica. 1. Cuando un sistema acoge como factor el núcleo esencial de otro sistema, lo asimila plenamente y como consecuencia se compenetran sus esencias. Acogida la moral por el derecho, adquiere carácter jurídico sin perder su esencia original y rige entonces coercitivamente como ley moral. 2. Cuando el sistema al que pertenece el elemento esencial acogido es cualitativamente superior al sistema receptor, este último queda automáticamente supeditado al primero. Axiológicamente la moral es superior al derecho y por esta razón prevalece sobre el derecho en forma absoluta. 3. El sistema superior utiliza los elementos formales del sistema recipiente, pero rige y opera conforme a su propio contenido. La moral hace uso de las vías jurídicas para canalizarse como ley moral y como ley moral impone coercitivamente su autoridad. 4. El sistema superior funciona dentro de la lógica de su propia organización de pensamiento y transfiere al sistema receptor su estructura normativa. La lógica de la necesidad moral no debe confundirse ni subordinarse a la lógica de la necesidad jurídica. En síntesis, la ley moral, conforme a la iusética, constituye una ética fundamental de carácter endojurídico, pues debe operar dentro y no fuera del sistema legal, como ocurre en el Estado de simple derecho, que apenas se limita a mencionar la moral en una vaga e incierta relación con el derecho. La ética implosiva. El principio ético significa la presencia de la moral en el seno mismo del Estado, en el sistema jurídico y en el cuerpo de la administración pública, donde ha sido ubicado por delegación del propio derecho. Se trata de un principio ético con carácter jurídicamente obligatorio, como no ocurre en los principios propuestos desde fuera por personas naturales o jurídicas de buena voluntad que desearían el ajuste del Estado a las exigencias del siglo XXI. Esta es la gran diferencia con la iusética, una ética desde fuera frente a una ética medular como la iusética. La obligatoriedad jurídica de la obligatoriedad moral frente a una obligatoriedad puramente jurídica que resulta frustrada en la práctica, como ocurre en el Estado de simple derecho. En próxima oportunidad nos referiremos a los aspectos dinámicos del principio ético, porque el principio ético presenta varios aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta. Estos son el principio ético como factor constitucional, como norma operativa, como condición de existencia del acto estatal y como núcleo teleológico de la interpretación de la ley. Así pues, amigos, me despido hasta la próxima. Volente Deo.